bienvenidos, buenas tardes, bienvenidas a una nueva monografía de Creando Comunidad. Qué alegría ver tantas caras conocidas y tanta gente pues, que se ha querido conectar en este día, que realmente es complicado para muchos de vosotros y de vosotras por la situación que estamos viviendo en Andalucía en estos momentos. Decía que, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este espacio que, como sabéis, surge en un momento, hace algunos meses, por la necesidad de conectar personas, conectar maneras de hacer, conectar experiencias y respuestas que nuestras organizaciones venían dando al inicio, ¿no?, de esta pandemia allá por el mes de marzo. Es un espacio que hemos creado entre todos y nos tenemos que sentir satisfechos, contentos, ¿no?, por la aportación y la contribución que desde cada uno de nosotros y nosotras hemos ido haciendo pues cada semana, construyendo un tema por compartir experiencias, y mientras había gente que estaba en el día a día y en lo importante, en lo vital de salvar vidas, pues había otra gente que estaba dibujando respuestas, ¿no?, para cómo hacerlo a veces en esos momentos. Así es que muchas gracias por contribuir a todos a generar este espacio. Un espacio que también aporta confianza, confianza de sabernos apoyados por esta red estupenda que vamos construyendo poco a poco en Andalucía en este Creando Comunidad. Más allá de ese compartir, después vimos que era importante también poner en valor y generar espacios de conocimiento sobre temas relevantes en los que profundizar y que nos, de alguna manera, pusieran el foco, ¿no?, en lo esencial, en lo importante, y sobre todo en temas que estaban quedando de manifiesto por los momentos que estábamos viviendo, que era importante acometer, ¿no? Y empezamos a hablar de transformación, pero empezamos a hablar por esos irrenunciables de la transformación. Hablamos pues de personalización de apoyo, hablamos de inclusión, de comunidad, de cómo podíamos hacer esas comunidades más confortables para todas las personas, y hablamos también de roles de ciudadanía. Además de tener la posibilidad de que Ana Carratalá fuera hilando, ¿no?, de alguna manera con la ética, ese hilo invisible que va tejiendo todo, bueno, pues de alguna manera para hacer este tapiz que hoy mostramos con un tema de total actualidad y que va a ser sin duda uno de los temas de futuro que tenemos que empezar a construir en este presente, ¿no?, como un espacio y un momento de transición. Hoy nos acompaña Berta González para hablar de una palabra difícil, difícil de nombrar y difícil de comenzar a caminar a veces, desinstitucionalización. Este tema en el que hoy nos vamos a sumergir para ver cómo hacer ese tránsito hacia sistemas de apoyo centrados en cada persona y en cada comunidad. Es un viaje de transformación que sin duda es un irrenunciable de plena inclusión y de plena inclusión Andalucía en ese camino para orientar a los apoyos a las personas. Para eso, decía, nos acompaña Berta González, que todos conocéis, todas conocéis. Ella es la coordinadora técnica de Plena Inclusión España y es una de las hacedoras, a mí me encanta esa palabra, es una de las hacedoras clave de lo que es la transformación, de lo que significa y de lo que significa el poder hacer esa transformación de manera compartida. A lo largo de esta hora, Berta nos va a acompañar en este tema. Podéis, seguramente, tendremos la posibilidad de hacer todas las preguntas al final, seguramente ella nos irá dando la palabra, vamos a hacer un espacio entre todos y bueno, pues por mi parte saludarte, Berta, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola a todos y todas, muchísimas gracias Susana, Dabel, Plena Inclusión Andalucía, bueno, pues por invitarnos a meternos en este cuarto de estar y poder sentarnos juntos y juntas en esta mesa camilla a charlar sobre un tema que, como decías, está de plena actualidad y sobre un tema que nos toca, ¿no?, que nos toca y que nos llama a hacer, ¿no?, a los que estamos aquí. Yo creo que, bueno, en primer lugar agradeceros que en este difícil momento, como decía Susana,
le deis un espacio a la reflexión, ¿no? Le deis un espacio a parar, a escuchar, ¿no? Y a conversar. Yo creo que hoy no os voy a descubrir nada porque ya lo sabéis, ¿no? Yo creo que el camino que tenemos que recorrer en las organizaciones, el movimiento asociativo, pues ya lo sabemos, ¿no? Quizás lo que necesitamos es, en este momento tan difícil, en este momento en el que, bueno, no sé si compartís esa sensación, pero a veces sentimos que estamos como dando algún paso atrás, pues necesitamos tener espacios donde reafirmemos nuestro porqué, ¿no? Donde reafirmemos por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión y cuál es el sentido de lo que hacemos. Y bueno, pues eso es lo que quiero compartir con vosotros y con vosotras. Así que muchísimas gracias de verdad por darnos este espacio y bueno, pues por este ratito de escucharnos y compartir. Os voy a pedir que luego que os activéis las cámaras, porque para el que está hablando así, cuando tienes que hablar un rato largo, pues siempre es como mucho más cercano y gratificante veros. Entonces, bueno, ahora podéis manteneros como queráis, pero luego sí os voy a pedir que os activéis las cámaras. Lo digo por si alguien está de una manera que no se le pueda ver, que se ponga de una manera que se le pueda ver. ¿Vale? Y también, si me lo permitís, voy a compartir una presentación, porque bueno, pues a mí me ayuda a seguir un hilo de lo que os quiero contar. Y bueno, pues este es el título que pensamos con Susana, con Dabel, desinstitucionalización, esta palabra que para decirla hay que coger aire, ¿no? Y hay que prepararse para decirla, que tiene que ver, ¿no? Que tiene que ver con avanzar hacia sistemas de apoyo centrados en cada persona y en su comunidad. Pero os digo desde el principio que para avanzar hacia sistemas de apoyo centrados en la persona y en su comunidad, no solamente hay que desarrollar procesos de desinstitucionalización, es una parte, ¿vale? Hay muchas otras cosas que hay que hacer. Y bueno, yo creo que, como decía antes, ¿no? Desde el movimiento asociativo, desde Plena Inclusión, hace ya mucho tiempo que sabemos cuál es el camino, ¿no? Creando comunidad, que es el título que le habéis puesto a estas monografías, es el reto y era el reto ya, ¿no? Hace varios años. Pero si ya antes era difícil, pues yo creo que ahora todavía más, ¿no? Yo creo que ahora se nos ponen las cosas cada vez más complicadas. Y bueno, yo no quería abordar, ¿no? Este espacio sin hablar de la hora, ¿no? Sin hablar y sin compartir lo que todos y todas estamos viviendo, pues quizás con diferentes intensidades, pero es lo que estamos viviendo ahora y es lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo creo que esto que nos dijeron que iba a ser la nueva normalidad, pues no tiene nada de normalidad, ¿no? Y tiene mucho de situaciones pues que son difíciles de gestionar, ¿no? Y no podíamos abordar este tema de la desinstitucionalización o de la vida en comunidad sin hablar de la hora y sin hablar de lo que nos está pasando con esta pandemia y sobre todo sin hablar de cómo nos sentimos, ¿no? Y aquí he tratado de representar algunas imágenes de lo que nos está pasando. Yo creo que muchas veces, no sé si lo sentís así, pero tenemos esta sensación de laberinto, de no encontrar claridad en lo que tenemos que hacer, en qué es lo correcto, en qué es lo adecuado. Tenemos también, yo creo, a veces una dificultad para tener una visión más clara de hacia dónde vamos. Creo que el futuro está borroso y necesitamos anclajes, necesitamos soportes y guías que nos ayuden a quitarnos esta miopía en la que estamos, ¿no? Porque la urgencia es tan grande y requiere de tanto esfuerzo que a veces parece como que no somos capaces, ¿no? de elevar la mirada y ver, ¿no? Cuál es nuestro papel en relación a la construcción del futuro que queremos. También somos conscientes que nos estamos encontrando, como decía hace unos días una compañera que creo que está por aquí, en situaciones en las que tenemos que tomar decisiones muy difíciles, muy complejas y en las que nos sentimos muy solos, ¿no? En las que nos sentimos muy solas, pues porque tenemos una gran responsabilidad, quizás a veces desde mi punto de vista excesiva y poco compartida. Y también nos encontramos con una situación en la que tenemos que aplicar por ley, por obligación y por seguridad de las personas restricciones con las que no nos sentimos nada cómodos, con las que no nos sentimos nada cómodas y que suponen una limitación importante a la libertad de las personas, especialmente para aquellas personas que viven en contextos residenciales. Nuestro sistema y nuestra manera de relacionarnos ha cambiado completamente y yo creo que esas restricciones que ofrecen condiciones de seguridad también están generando situaciones donde no podemos ver a la gente que queremos, no podemos estar con la gente que queremos. Insisto, especialmente esto está pasando en los contextos residenciales
Y esto tiene un impacto en nuestro bienestar emocional, ¿no? Esto tiene un impacto en cómo nos sentimos y sobre todo el riesgo está en que tenga un impacto en cómo queremos construir ese futuro que está por venir. Entonces, si me lo permitís, vamos a hacer un sondeo, ¿vale? Y ahora necesito que estéis muy atentos. Vamos a hacer una cosa que nunca os imaginasteis que haríais antes de la pandemia, pero que ahora se ha convertido en algo habitual, que es tomarnos un poco la temperatura, ¿vale? Yo he preparado una serie de frases que desde mi punto de vista responden a cosas que están pasando, pero no tengo una evidencia ni hay ningún estudio que me diga que eso es así. Entonces necesito contraste, ¿vale? ¿Cómo voy a pediros el contraste? A través del chat. Vale, ponéis en enviar a todos y simplemente vais a tener que escribir un número, ¿vale? Va a ser así la historia. Yo voy a poneros una frase, la voy a leer, la vais a pensar y vais a dar un número en relación a cómo estáis de acuerdo o no con esa frase. Vamos a empezar con la primera, que es fácil. La COVID, la pandemia, nos ha demostrado, ¿no?, como movimiento asociativo, organizaciones, familiares, que somos capaces de hacer cosas que no imaginábamos, ¿vale? Si no estáis de acuerdo con esta frase, pondríais 1, y si estáis totalmente de acuerdo con esta frase, pondríais 10. Y tenéis del 1 al 10 un montón de números para mostrar una tendencia más hacia un lado o a otro. No pongáis 5, porque si ponéis 5, estáis diciendo ni que sí ni que no, y no nos vale. Hay que posicionarse. Entonces, yo creo que al estar compartiendo pantalla, no sé muy bien por qué, yo no puedo ver el chat. Entonces, sí que te pido, Susana, que me digas lo que la gente va poniendo. Espero que lo estéis poniendo. Sí, hay muchas. Vale, ¿y por dónde van los tiros? Contadnos. 8, 9, 10, el equipo que menos ha puntuado ha dado un 6. Vale. Sí, pero va todo por ahí, o sea que parece que hay bastante consenso, ¿no? Que estamos haciendo cosas que antes nos parecía como que eran imposibles, ¿no? Que decíamos, no, esto no se puede hacer. Bueno, pues parece que esta situación nos ha llevado a hacer cosas que no imaginábamos que éramos capaces de hacer. Siguiente frase. La COVID está suponiendo un paso atrás en los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Vale, veo por aquí 10, 10, 10. Bueno, aquí hay como mucho consenso. 7, 9, 9, 9. Hay un 4. Pero bueno, es verdad que la mayoría... Muchas gracias, ¿eh? Qué bien. Hay un 5. Los 5 no valen, ¿eh? Ya os lo he dicho. Vale, hay un 8, hay un 9. Parece también que hay consenso con gente que está menos de acuerdo. Luego, si queréis, en el ratito que tenemos de debate podemos compartir, ¿no?, qué pensamos cada uno y cada una. ¿Seguimos? ¿Sí? Venga, seguimos. Siguiente frase. La COVID nos ha obligado a conectarnos más con nuestros barrios, con nuestros pueblos y con nuestros vecinos y vecinas. 8, 9, 9, 10, 8, 9, 4, 6, 7, 8, 9, 8, 6, 7, 7. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? También en el chat, que hay de todo. Pero mayoritariamente parece que hay cierta tendencia, ¿no?, a que sí que parece que todas y todas nos hemos conectado más con nuestros vecinos y vecinas. Yo, de hecho, he conocido a vecinos y vecinas que antes ni siquiera conocía. Pero es verdad que esto puede no haber pasado a todo el mundo. Venga, quedan poquitas, ¿eh? Siguiente. Fijaros, decíamos antes que la COVID ha tenido un impacto negativo en los derechos de las personas, pero aquí decimos que además de eso ha tenido un impacto mayor en las personas y familias que tienen más necesidades de apoyo o que tienen necesidades de apoyo más complejas, ¿vale? Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y familias, pues que ya antes tenían situaciones vitales difíciles y que desde mi punto de vista con el COVID ahora eso se ha hecho más complejo todavía. Ahora no sé por qué no veo el chat, así que necesito que me digáis, compañeras. Aquí hay más unanimidad, más 10 y 9. Así, ¿eh? No hay duda. Claro, esto tendremos que estar muy atentos a esto, ¿no? Porque si ya estas personas eran las que sistemáticamente se quedaban fuera de los planteamientos de inclusión, de personalización, de vida elegida, etcétera, parece que ahora la pandemia va a hacer que su situación todavía sea más complicada. Y no solamente en discapacidad intelectual o del desarrollo, sino en todos los ámbitos, ¿no? Las desigualdades sociales sabemos que se van a hacer
todavía más grandes, ¿no? Así que habrá que estar muy atentos a este tema. La COVID ha evidenciado, a ver qué pensáis de esto, que necesitamos transformar nuestros centros hacia modelos menos masificados, que sean más personalizados y que sean más locales, más comunitarios, más lo que se ha venido a llamar ahora los apoyos de proximidad. Bueno, aquí ponéis, ahora me sale de repente el chat, no sé por qué me sale y no me sale. 10, 10, 10, 10, 9, 10, 9, 7, 10, 10. Supongo que lo estaréis pensando, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto ha estado seguro y está en vuestras conversaciones. Vale, pues muchas gracias. Esto ya lo sabíamos, ¿eh? Lo que pasa es que, fijaros, mi sensación es que parece como que ahora la gente del entorno lo entiende más, ¿no? Entiende más esta necesidad. Pero puede ser que también en el interno ahora se entienda más esta necesidad. Venga, yo creo que es la última que dice, esta es más larga, la respuesta de las organizaciones, pero también de las familias y de los equipos de profesionales a la COVID nos ha demostrado, y tiene que ver con lo que decíamos antes de hacer cosas que no imaginábamos, que somos capaces de dar respuestas creativas, personalizadas y próximas a los lugares donde las personas y sus familias viven. No sé si esto os ha pasado, pero sí os digo que ha pasado en muchos lugares de España. Ah, no me sale el chat. No sé si estáis respondiendo. ¿Sí? ¿Me contáis un poco, compañeras? Sí, igual hay mucho 9, 10, algún 7, algún 8. Pues fijaros, yo creo que es muy interesante porque parece que esta situación que estamos viviendo, que desde luego si pudiéramos elegiríamos no vivirla, tiene una parte negativa de retroceso en derechos, y en esa parece que hay bastante consenso, pero también tiene una parte positiva de reconocimiento de oportunidades y de reconocimiento de capacidades, ¿no? De capacidades que igual antes no teníamos identificadas o que estaban latentes, ¿no? O que estaban como posibilidad, y que al cambiar nuestra situación, al cambiar nuestro entorno, al cambiar las cosas que podemos y no podemos hacer, han emergido capacidades, ¿no? Así que cuando nos encontremos en esta foto de la hora, ¿no?, que decíamos, vamos a tratar, y es una propuesta, de tener presente estas dos caras de la moneda, ¿no? Aquella que tiene que ver con retrocesos, con restricciones, con dificultades, pero también aquella que tiene que ver con posibilidades, con capacidades y con oportunidades. Fijaros, buscando así literatura en relación a lo que ha supuesto esta pandemia y a qué implica, ¿no?, esta crisis en nuestro país y cómo nos cambia, pues leímos este libro que es interesante, pero quizás tiene una frase que para mí fue lo que más me impactó y que estoy muy de acuerdo. Dice: esta crisis no es el fin del mundo, lo cual, oye, pues nos alivia un poco, ¿no? No es el fin del mundo, sino que es el fin de un mundo. Y esto pasa mucho en la historia de la humanidad, que nuestra realidad, nuestro contexto va cambiando y los modelos, los paradigmas, ¿no?, también se van transformando. Dice: lo que se acaba es el mundo de las certezas, de los seres invulnerables y de la autosuficiencia. Yo creo que en Plena Inclusión sabemos bastante, ¿no?, de estas cosas. Sin embargo, parece que entramos en un mundo desconocido, en un espacio desconocido, que es más común, que es más compartido, ¿no?, donde esa sensación de vulnerabilidad la vamos a sentir muchas personas ahora que no estábamos acostumbrados a ello, hemos vivido en nuestras carnes lo que es una restricción, cuando muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo las viven en su día a día antes de la pandemia, y también un espacio mucho más frágil, para el cual, dice este filósofo, tenemos que diseñar nuevas formas de protección, ¿no? Y a mí me resultó muy interesante esto de nuevas formas de protección, porque yo creo que Plena Inclusión, que el movimiento asociativo, tienen mucho que decir en relación a cuáles pueden ser esas nuevas formas de protección, entendiendo la protección desde un marco de derechos y no desde un marco asistencial, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras preguntas que os quería plantear.
si hay un consenso de que necesitamos nuevas formas de protección, no solamente para las personas con discapacidad intelectual del desarrollo, sino también para nosotros cuando nos hagamos mayores y para otros grupos de personas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿qué tenemos nosotros como movimiento asociativo que decir en relación a cuáles son las mejores formas de protección? ¿Qué evidencias tenemos en relación a cuáles son esas mejores formas de protección, teniendo en cuenta lo que ya sabemos respecto al modelo de centros y servicios que tenemos, que heredamos de nuestro pasado, donde hicimos lo que teníamos que hacer? Entonces, fijaros, dice Ortega y Gasset una frase que yo creo que también es muy significativa, que dice: las ideas se tienen y en las creencias se está. Y hace muy poquito, una compañera de Canarias me pasó un vídeo de una comparecencia parlamentaria en Canarias, donde hablaban de los modelos de servicios para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y del impacto que la COVID había tenido en estos servicios. Y es muy interesante porque hay dos mujeres que son dos políticas del ámbito de servicios sociales, sanidad de Canarias, que hablan de dos posturas distintas desde dos creencias distintas, ¿no? Yo creo que pensando en esa aportación que Plena Inclusión, que el movimiento asociativo, que vosotros y vosotras podéis hacer a esa idea de nuevos modelos de protección, está este tema de cómo ayudar a que la gente que está en nuestro entorno, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos y vecinas, pero también las personas que están en la administración pública, cambien sus creencias en relación a lo que las personas necesitan para tener una buena vida. Entonces, si me lo permitís y a ver si funciona, decirme por favor si se oye. Voy a poneros este vídeo donde se escucha a estas mujeres hablando sobre lo que la gente necesita y sobre cómo puede vivir la gente. Desde los cabildos ya hace algún tiempo que se pusieron en marcha pisos tutelados, y los pisos tutelados de los que estamos hablando no son una novedad en muchos territorios de Canarias. Es verdad que los pisos tutelados que funcionan a fecha de hoy son para un perfil muy determinado con bastante autonomía. Los pisos tutelados, que podemos necesitar más y todo lo que quieran, no son la solución a las muchísimas personas en lista de espera con gran dependencia que en ocasiones están en nuestros hospitales, y de esto sabe bastante doña Teresa Cruz Oval, ocupando una cama porque no hay una residencia que disponga de una plaza. Desde luego estas personas no pueden ir a pisos tutelados, estas personas tienen que acudir a esos centros sociosanitarios especializados que ya se empezaron a poner en marcha hace algunos años con otro modelo, con no más de 90, 100 plazas, para ir saliendo de aquellos macrocentros de 200 o 300 mayores, y que además se fueron ubicando de manera distribuida en todos los municipios de Canarias, tratando también de acercar a las personas a su hogar. Importante hacer con las personas con discapacidad y no hacer para. ¿Esto qué quiere decir? Efectivamente, antes lo decía la señora consejera, está claro que las personas con discapacidad a las que se les puede consultar o a las familias no quieren para ellos o para sus familiares una macroresidencia. Es eso de lo que estamos planteando, y que el COVID lo ha destapado de una manera espectacular. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que efectivamente hay que partir para ese nuevo modelo de esas capacidades que tienen preservadas esas personas con discapacidad frente a plantearnos recursos residenciales desde los déficits que tienen las personas. ¿El modelo es posible? Sí, el modelo es posible. Y ya tenemos experiencias en Canarias. Por ejemplo, en La Orotava, en Probosco, ha puesto en funcionamiento 5 unidades, 5 viviendas para 5 personas con grandes necesidades de apoyo. Grandes necesidades de apoyo. Por lo tanto, el modelo es posible. El modelo es posible, dice esta mujer, frente a otra creencia que tiene la otra mujer que participa y que toma decisiones en relación a cómo es la vida de las personas con discapacidad intelectual del desarrollo y su familia, que opina que las personas que tienen más necesidades de apoyo tienen que vivir en recursos sociosanitarios, como habéis oído, de no más de 90 o de 100 plazas, ¿no? Yo creo que lo que hay detrás de estas ideas, de estas propuestas, son creencias que necesitamos que se transformen, ¿no?
Y son creencias que se transforman, como veis aquí, que habla de Probosco, que es una organización de plena inclusión que participa en el proyecto Mi Casa, donde también hay organizaciones de Andalucía participando. Esa creencia se cambia porque ella dice, yo lo he visto, yo lo conozco, y eso es posible. Y yo creo que esta es nuestra tarea, ¿no? Esta es nuestra función. Nosotros tenemos la obligación de estar en la urgencia, generando condiciones de seguridad para las personas, pero también tenemos la obligación como movimiento asociativo de seguir, de mantenernos en nuestro porqué y transformar las creencias de aquellas personas que toman las decisiones que luego determinan cómo se da la vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias. Y es que, como os decía antes, yo creo que si ya antes era complejo, ahora es más complejo todavía, ¿no? Yo creo que el reto, insisto, es más grande. Y tenemos que hacer esta balanza, este equilibrio tan difícil entre las restricciones que tenemos que asumir, restricciones que a veces nos llevan a toma de decisiones que no nos gustan, con las que no nos sentimos cómodos, pero también poner en esa balanza los derechos de las personas, los derechos de las familias. Y creo que este equilibrio es necesario, que no nos podemos conformar solo con hacer aquello que nos dicen que tenemos que hacer para que las personas estén seguras. También nosotros como movimiento asociativo, que no solo somos proveedores de servicios, también somos defensores de los derechos de las personas, tenemos que decir que es verdad que las personas tienen que estar en condiciones de seguridad en los contextos residenciales, pero también es verdad que las personas tienen derecho a ver a sus familiares. Y si es cierto que a veces esa situación es compleja, tendremos que utilizar esa creatividad de la que hablábamos al principio para encontrar la manera de generar lo que hemos llamado algo así como medidas de alivio a esas restricciones. Así que yo sé que no os estoy contando nada nuevo, pero sí que quiero recordar, ¿no?, que nuestro papel está en el centro, en encontrar el equilibrio en esta balanza y luego, si queréis, en el tiempo de debate, pues, o si queréis en el chat ir poniendo, compartimos, ¿no?, lo que esto implica y la dificultad, ¿no?, de manejarnos en este difícil equilibrio. Porque, desde luego, futuro hay, ¿no? Como decía la frase que os he puesto antes de Daniel Literati, el mundo no se acaba, lo que está emergiendo es un nuevo mundo. Entonces, ¿cómo nosotros, desde Plena Inclusión, desde el movimiento asociativo, desde nuestra familia, desde nuestro día a día, queremos contribuir a ese futuro? Y es importante que nos mantengamos en esa mirada elevada, ¿no?, de pensar en cuál es el futuro que queremos, que reafirmemos ahora más que nunca cuáles son nuestras brújulas, cuáles son nuestras guías, cuál es nuestro norte, ¿no? ¿Cuáles son esas mapas, esas pistas que nos ayuden a ir hacia ese futuro deseado? En ese difícil equilibrio, donde en muchas ocasiones lo que nos encontramos ahora es en un problema de sostenibilidad enorme, porque, como decíamos, ha habido mucha soledad, no solamente en la toma de decisiones, sino también en la gestión, ¿no?, de los recursos que tenemos en los centros y los servicios. Que pensemos muy bien de quién tenemos que acompañarnos en este proceso de construir el futuro. Si solo tenemos que acompañarnos de la gente que está en la burbuja de la discapacidad, o si tenemos que empezar a ir a los barrios, a los pueblos, a las ciudades y mirar a nuestro lado a ver qué otras organizaciones, qué otras personas están trabajando para que los contextos de vida de la gente sean más acogedores de la diversidad, ¿no? ¿Cuál es el tipo de comunidad que queremos para el futuro? ¿Y cuál es el futuro que le vamos a ofrecer a esta niña, que ahora pasa mucho más tiempo en su casa, mucho más tiempo en situación de confinamiento? ¿Cuál es el futuro que le vamos a ofrecer cuando tenga una edad adulta y quiera tener un proyecto de vida independiente, ¿no? ¿Qué le vamos a ofrecer? Porque está claro que lo que tenemos ahora no va a servir para el futuro. Necesitamos este proceso de transformación. Y hay una fuerza, ¿no?, que yo creo que está presente en las organizaciones y que yo creo que es lo que las mueve, ¿no?, que no tiene tanto que ver con los conocimientos, ni tiene que ver con la expertez a nivel técnico, ni con las metodologías de apoyo, sino que tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con tu porqué, ¿no? Tiene que ver con qué es lo que hace que tú te mantengas conectado con este trabajo, con esta familia, con esta persona, ¿no? ¿Cuál es tu voluntad de transformación? ¿Qué es lo que te mueve para estar haciendo lo que estás haciendo? Y es verdad que nuestras organizaciones han demostrado durante el COVID mucha capacidad de ser flexibles, ¿no?, que es una de las cualidades de las organizaciones del futuro, ¿no? Decimos organizaciones líquidas, que son mucho menos rígidas. Pero yo creo que hay una cosa que es la resiliencia organizacional, que tiene una parte positiva, pero también tiene una parte negativa. Y es que yo creo que hemos sido capaces de hacer cosas diferentes, hemos sido capaces de acercarnos mucho más a los lugares donde las personas viven, de generar apoyos desde la creatividad,
Pero es fácil que cuando volvemos a una situación de medio normalidad, como las pelotas estas de goma antiestrés, ¿sabéis cuáles son, no? Que cuando las sueltas, ¿qué pasa? Que vuelven al tamaño y a la forma original. Entonces, bueno, simplemente ser conscientes, ¿no? Y estar muy vigilantes de cuál es nuestro nivel de resiliencia y cómo esto puede ser un riesgo. Y que sin darnos cuenta, cuando la realidad se acomode de alguna manera, que está claro que no es lo que estamos viviendo ahora, todo eso que hemos demostrado que somos capaces no se pierda, ¿no? Para aprender hay que querer aprender. Para transformar hay que querer transformar. Tiene que haber una voluntad poderosa, un porqué poderoso que nos lleve a ello. Así que ahora más que nunca tenemos que reforzar, ¿no? Y recordar esa capacidad que teníamos antes de la pandemia y que seguimos teniendo. Así que si me permitís, voy a hacerlo al revés, voy a traeros las conclusiones de lo que yo quiero contaros hoy, ¿vale? Y son estas ideas que ya sabéis, pero que simplemente quiero compartir y quiero que nos repitamos, ¿no? Como si fueran una especie de mantras. Recordarnos que durante la pandemia, y yo creo que es algo que hacemos especialmente cuando pensamos en la vida de las personas con grandes necesidades de apoyo, y es como que bajamos la mirada de la dignidad. Yo estoy segura de que con Ana Corratalá hablasteis mucho de dignidad, ¿no? Y la dignidad debe ser igual para todas las personas. No hay una dignidad en función de cómo sean tus necesidades de apoyo, tu situación. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante por elevar la mirada de lo que significa una vida digna, de no conformarnos, de seguir siendo ambiciosos, ¿no? Ser ambiciosos respecto a las expectativas de cómo debe ser la vida de las personas. No conformarnos, insisto, no conformarnos, porque tampoco se están conformando muchos otros colectivos y están peleando comercios y otro tipo de recursos comunitarios, ¿no? Para mantenerse. ¿Cómo estamos peleando nosotros para mantener esa vida digna, ¿no? En las personas con discapacidad intelectual y en las familias? Porque nosotros estamos desgraciadamente muy acostumbrados a bajar la mirada de la dignidad, así que cuidado que no nos pase esto. Y yo creo que aunque el contexto sea muy frío, aunque el contexto sea muy complejo, vamos a intentar no dar pasos atrás. Vamos a intentar seguir avanzando hacia horizontes de buena vida para todas las personas. En un contexto más complejo, sí, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Y mantenernos haciéndonos esta pregunta: ¿qué comunidad necesitamos para construir y nutrir la diversidad y la inclusión? Porque sabemos también que la comunidad por sí misma no es inclusiva, que la comunidad por sí misma no es una comunidad que está esperando a que la diversidad llegue y acogerla, sino que, como dice el título de estas monografías, nosotros tenemos una responsabilidad en relación a cómo creamos y construimos comunidades que sean acogedoras respecto a la diversidad, ¿no? Que tenemos todas las personas. Y yo creo que uno de los riesgos que se está dando con la pandemia es esta idea que se repite tantísimo, que la oímos en noticias, en telediarios, en declaraciones, ¿no? De los políticos, de la preocupación por las personas vulnerables, ¿no? Hay una preocupación que probablemente antes no había. ¿Por qué pasa con las personas vulnerables que al ser vulnerables necesitan protección, ¿no? Yo creo que las personas por sí mismas no son vulnerables. Puede haber factores personales, como ser una persona mayor o como tener una discapacidad intelectual o del desarrollo, que puede ser, aunque no siempre, que te coloquen en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero lo que sí sabemos en esta crisis es que lo que ha generado situaciones de vulnerabilidad no es el hecho de que la persona tenga una discapacidad intelectual o del desarrollo o el hecho de que la persona sea mayor, sino lo que ha generado situaciones de vulnerabilidad son los lugares donde estas personas viven. Porque no ha habido una preocupación tan grande en relación a qué está pasando en la vida de las personas mayores que viven en sus casas. Sin embargo, sí la ha habido respecto a qué está pasando en esas personas que viven en contextos residenciales masificados, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace que las personas sean vulnerables? Su condición de persona, su condición de ser mayor, su condición de tener una discapacidad o las situaciones en las que están viviendo. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer y algo de lo que tenemos que hablar con la gente. Porque desde Plena Inclusión tenemos muy claro, y yo creo que esto es algo que no es negociable, y de hecho sabéis muchos y muchas que este es como un poco el lema, ¿no? La melodía en la que estamos trabajando en nuestro nuevo plan estratégico, que todas las personas, esto no es específico de discapacidad intelectual, sino que todas nosotros y nosotros queremos vivir con confianza en nosotros mismos, con personas alrededor que confían en nosotros y en nuestras capacidades. Queremos vivir con control, queremos vivir pudiendo tomar decisiones, pudiendo influir en la medida de lo posible sobre cómo queremos que sea nuestra vida. Queremos vivir conectados con otras personas,
con relaciones, con familia, con amigos, con gente que nos quiere y que está con nosotros porque elige estar con nosotros, y con contribución, siendo muy conscientes de que todas las personas, incluso las personas con grandes necesidades de apoyo, pueden contribuir a la vida de otras personas. Lo que tenemos es que ser capaces de descubrir cuál es esa contribución que cada uno, con su nombre y con sus apellidos, puede hacer a la vida de los demás. Así que con este marco y con este contexto, y perdonadme que igual me estoy enrollando mucho, voy a intentar ir un poquito más rápido, vamos a abordar esta palabra, que es el título del rato este que vamos a compartir, de la desinstitucionalización, que yo para decirla veis que tengo que decirla como por sílabas, porque es tan difícil de decir y de hacer que hay que decirla despacio. Y para esto tenemos un vídeo que no sé si conocéis, pero que os lo voy a poner, que yo creo que explica muy bien lo que es la desinstitucionalización. Vamos a escucharlo y seguimos. Desinstitucionalización. Desinstitucionalización. No sé lo que significa. Coño, que es difícil la palabra. Hoy vamos a hablar de desinstitucionalización. Esta palabra que es casi tan difícil como supercalifragilisticoespialidoso. ¡Qué lío! Vamos a intentar explicarla de una manera más sencilla. Desinstitucionalización significa salir de las instituciones. Las instituciones son, por ejemplo, los centros ocupacionales o las grandes residencias donde trabajan y viven las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. También hay instituciones para personas mayores, personas sin hogar o niños y niñas a quienes no pueden cuidar sus familias. Podemos decir que cumplen tres cosas. Hay muchas personas con discapacidad que están separadas del resto, las personas que están allí tienen poco control sobre lo que les ocurre y poca capacidad de tomar decisiones. Y, por otro lado, lo que necesita la organización muchas veces está por encima de lo que necesitan las personas. Con la desinstitucionalización lo que queremos es convertir las instituciones en servicios y apoyos en la comunidad. Imagínate, en lugar de residencias, pisos compartidos en cualquier barrio, igual que el resto de personas. En lugar de centros ocupacionales, apoyos para que cada persona pueda hacer actividades en su barrio. Tendría tres rasgos. 1. Las personas con y sin discapacidad comparten la vida con el resto de personas. 2. Las personas eligen cómo quieren que sea su vida. Y 3. Los apoyos se dan en sus casas, en la calle, en el supermercado, en el autobús o en cualquier sitio donde las necesiten. Así que, si te resulta muy difícil decir desinstitucionalización, prueba a decir vida y apoyos en la comunidad. Bueno, yo creo que es más fácil, ¿no? Vida y apoyos en la comunidad. Fijaros, en abril más o menos se publicó un estudio que hablaba de la situación de institucionalización en diferentes países de Europa, ¿no? Y todavía dice este estudio que había por lo menos casi 1,5 millones de personas que viven en instituciones en Europa. El dato de qué es lo que está pasando en España en relación a esto es complicado, ¿no? No tenemos muchísimas evidencias y datos de qué es lo que está pasando porque, de hecho, la última encuesta estatal que hay sobre discapacidad es de 2008, o sea que, como os podéis imaginar, está bastante desactualizada. Pero bueno, lo que sí sabemos, y sí dice este estudio, hay una parte específica de España, dice que el número de personas en las instituciones no parece haber cambiado sustancialmente en los últimos 10 años, pese a que se están desarrollando políticas y leyes, y sabéis que la Convención de Naciones Unidas de Personas con Discapacidad habla explícitamente de este tema, y esta convención es una legislación que está activa, por así decirlo, en nuestro país, y que la única legislación por encima de una convención internacional es la Constitución. Por lo tanto, parece, y así lo dice en este informe, que no hay en toda la desarrollo legislativo político de nuestro país nadie que hable absolutamente nada de desinstitucionalización. Nosotros tenemos la esperanza, y así estamos trabajando en plena inclusión a nivel de incidencia política, para que esto empiece a aparecer en nuestra legislación y para que haya una normativa, ¿no?, en relación a esto.
también dice que las personas viven en residencias, aunque bueno, la mayoría de las personas con discapacidad viven con sus familias y de las que no viven con sus familias, la gran mayoría viven en residencias y solo un pequeño número de ellas, principalmente en lo que se llaman viviendas de pequeña escala y de base comunitaria, sabiendo además que las personas que suelen tener más opción a vivir en este tipo de recursos son personas, como decía la mujer del Parlamento de Canarias, que tienen menos necesidades de apoyo. Y por eso hay más probabilidad de permanecer en instituciones en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y entre ellas personas que tienen grandes necesidades de apoyo. Como os decía, también nos habla de que no hay referencia en la política española en relación a la necesidad de desarrollar procesos de desinstitucionalización, cuando sin embargo tenemos un informe de marzo de este año donde la Comisión de Revisión de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad le dice a España en un informe que debe activar de manera urgente una política estatal, una estrategia estatal de desinstitucionalización. Así que sí que vemos un futuro no muy lejano donde esto tiene que empezar a aparecer y no ser solamente las organizaciones del sector las que lo estamos reclamando. Así que vamos a hacer ahora otro tanteo, ¿vale? Como hace mucho que no os veo, porque cuando pongo la presentación no os veo, os voy a pedir que hagáis esto. Ahora sí, que activéis las cámaras, los que estabais en pijama, espero que os hayáis puesto ya ropa para que se os pueda ver, y os voy a pedir que activéis las cámaras y que pongáis así vuestras manos, o así, como queráis, me da igual, lo que os sea más fácil. Yo voy a dejar de compartir y ahora sí os voy a ver. Venga, cámaras. Vamos a vernos. Bueno, todavía queda gente que no se la ha activado, no pasa nada, no voy a ser tan pesada. Vamos a hacer la prueba esta de los 10 dedos, ¿vale? Yo voy a iros diciendo frases de cosas que pueden pasar o no en vuestra vida. Entonces, el juego consiste en que si eso pasa en vuestra vida, si eso es algo que vosotros y vosotras podéis hacer, lo que tenéis que hacer es bajar el dedo, ¿vale? Luego hay dedos que es más difícil bajar, ¿vale? Yo, sobre todo, que tengo lesiones en la mano, se me bajan a veces más. Pero bueno, ¿me entendéis, no? Según vayamos diciendo frases, van a ser 10, bajáis los dedos. Y el objetivo es ver al final con cuántos dedos nos quedamos. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Venga, pues empezamos. Primera frase. Tienes la llave de tu casa. ¿Sí? Si tengo la llave de mi casa, bajo mi dedo. Si no la tengo, dejo mi dedo, ¿vale? Segunda frase. Eliges lo que quieres comer cada día. No vale decir, no porque estoy a dieta y entonces no puedo elegir. No, porque a dieta te has puesto porque tú quieres, ¿vale? Eliges lo que quieres comer cada día. Si puedes elegir, bajas este dedo. Agárratelo así para que no se te suba. Vale, tercera. ¿Me seguís, no? Vamos bien. Tercera. Dispones de tu dinero, ¿vale? Puedes decidir qué haces con él, si lo ahorras, si te compras algo que te apetece de ropa, si se lo das a alguien, lo que sea. Cuarta, vamos bien, ¿no? Tienes acceso libre a tu nevera y a los utensilios de tu cocina. Vale. Siguiente. Has decidido con quién quieres vivir. Vale. Sexta. Puedes disfrutar de tu sexualidad en libertad. Séptima. Tienes vecinos y vecinas con los que te relacionas. Octava. Tienes un trabajo y te sientes reconocida o reconocido y valorado por ese trabajo que estás haciendo. ¿Vale? Novena. Esta es, a mí esta es de mis favoritas. Tienes un sofá en tu casa que es cómodo, en el que te puedes tumbar y sentirte a gusto. Vale. Y la última, la décima, cuando lo necesitas, tienes un espacio de intimidad para ti que has podido decorar y colocar a tu gusto. Vale. Ahora nos enseñamos los dedos.
¿Cómo vais? Por ahí no hay dedos, pocos dedos. Uno, veo a gente con un dedo. A ver qué voy pasando. Ninguno, uno, ninguno. Oye, pues no estáis mal, ¿eh? No sé cómo de diverso es somos los que estamos aquí, ¿no? No sé cuántas personas con discapacidad o cuántos profesionales o cuántos familiares estamos. Sí que me gustaría preguntaros, y por favor activaros los micros, ¿qué hubiera pasado si esto lo hubiéramos hecho con una participación más diversa y hubieran participado más personas con discapacidad? Estaban todos los dedos arriba. La mayoría estarían arriba. Más dedos arriba. La mayoría estarían arriba. ¿Sí? Vale. ¿Y si esas personas tuvieran grandes necesidades de apoyo o necesidades de apoyo complejas, conductas difíciles de manejar y demás? Pues ¿Qué nada, hubiera pasado? los dedos arriba. Todo arriba. Faltarían dedos. Estarían arriba los dedos de los pies también. Sí. Vale, pues yo sé que esto ya lo sabemos, que no os estoy descubriendo absolutamente nada, pero a veces cuando hablamos de desinstitucionalización nos quedamos con esta idea de que lo que queremos son servicios en la comunidad, de pequeña escala, con grupitos pequeños, y es eso, pero no es solo eso. Y yo diría más aún, sobre todo, tiene que ver con esto que estábamos diciendo, tiene que ver con cómo es mi vida, tiene que ver con cómo elijo vivir mi vida, ¿vale? Por lo tanto, y además, yo creo que de eso hay mucho que hacer independientemente de cómo sea el lugar en el que vives, ¿sí? Yo he trabajado muchos años en una residencia donde vivían en aquel momento 40 personas y podíamos hacer cosas para que la gente bajara más dedos, ¿sí? Así que no podemos justificarnos porque digamos que lo que está pasando pues es que tenemos unos recursos donde no se puede hacer nada. Siempre hay una respuesta a esta pregunta tan relevante de ¿qué más es posible? Y esa no la podemos dejar de hacer. Ese es nuestro mantra. ¿Qué más es posible? Y es nuestra responsabilidad. ¿Qué más es posible? Así que, puestos los dedos, sí que me apetece un poco compartir, y lo voy a hacer más rápido porque no me quiero quitar el tiempo de debate y de charla así más tranquila, de compartir algunas cosas que yo no sé, a través de Susana, Dabel, os pasaremos la presentación, o si queréis referencias de documentación sobre esto hay un montón, pero sí como daros estas ideas, ¿no? De esto que ya está escrito y que ya lo sabemos. ¿Qué es una institución? Ya está definido. Hay un consenso a nivel europeo en relación a cuáles son las 4 características que definen lo que es una institución. Dicen, una institución tiene que cumplir con estos 4 criterios, ¿vale? Y además pensad que esto no es una cuestión de eres una institución o no eres una institución, sino es más una cuestión de balanza, ¿no? Es más una cuestión del termómetro ese que poníamos antes, de cuánto te acercas al modelo institucional y cuánto te acercas al modelo comunitario y personalizado. Dice, 1, recursos alejados y separados de donde viven los demás, del resto de la comunidad. Y todos sabemos que es habitual llegar a un pueblo y a las afueras del pueblo, donde está la zona más industrial y demás, ahí hay un recurso de plena inclusión. Un centro ocupacional, un centro de día, una residencia o a veces todo junto. Y a veces no, a veces tenemos la suerte de estar en contextos comunitarios. Pero es muy habitual que existiera esta creencia de que los terrenos que se nos daban tenían que estar fuera de la comunidad, como lo están otros recursos o instituciones como pueden ser los centros penitenciarios. 2, recursos donde las personas tienen que vivir juntas, tienen que estar agrupadas y no hay otra. Tienes discapacidad y tienes que vivir sí y sí con personas con discapacidad. Incluso a veces nos pasa que decimos, tienes grandes necesidades de apoyo y tienes que vivir sí o sí con otras personas con grandes necesidades de apoyo. O lo que pasa en Madrid, tienes problemas de conducta y entonces generamos recursos para personas que tienen problemas de conducta, bajo la creencia de que una persona con problemas de conducta vive mejor con otra persona que también tiene problemas de conducta.
los que trabajáis en servicios de este tipo o apoyáis a personas que tienen conductas que a veces nos resultan de difícil manejo, sabéis de sobra que esto lo que hace es hacer más complejo el día a día de estas personas y también el nuestro. 3. Recursos donde las personas no tienen suficiente control sobre sus vidas y sobre las decisiones que les afectan y no pueden bajar dedos. ¿Vale? Y esto a veces pasa en el recurso más comunitario, en el piso que está ubicado en el centro del pueblo donde viven 4 personas, se puede dar un modelo de apoyos institucional, asistencial, de no elección. Y la última, que para mí es una de las más interesantes, recursos donde los requisitos organizacionales tienen prioridad sobre las necesidades y preferencias de las personas con discapacidad. Y esto es lo que estamos viviendo ahora en esta pandemia. Y tenemos que ser por lo menos conscientes de cuántas veces las decisiones se basan en una prioridad organizacional o en una prioridad personal. Y no os digo que todo lo tengamos que hacer por prioridades de las personas, ojalá pudiéramos, pero sí al menos tenemos que ser conscientes de qué está pesando más en la balanza. Aquí os dejo una definición que las propias personas con discapacidad hacen de lo que es una institución y dicen, la institución no viene solo definida por el tamaño, ¿no? Sino que hay otros factores que hacen que las instituciones sean instituciones. Y así esta definición se desglosa en lo que llaman ellos factores físicos, que los veis aquí y no voy a entrar en debate sobre ellos. Me gusta mucho el último porque yo lo he vivido mucho, separación de espacios para profesionales y para personas con discapacidad. Yo conocí una entidad donde incluso la cubertería estaba separada, hace ya años, ¿eh? Pero esto ha formado parte de cómo hemos entendido que teníamos que apoyar a las personas. Pero también, y lo más interesante y quizás el reto más grande, son los factores culturales que dan, que tienen que ver con las instituciones, ¿no? La falta de participación, la falta de control, la no elección, los horarios rígidos y predefinidos donde casi en el horario lo que aparece es el sitio donde la persona tiene que estar y no lo que la persona está haciendo y cómo de significativo es eso, ¿no? Modelos de tratamiento, de intervención, despersonalización, soluciones empaquetadas, ¿no? Desde esta idea de que las personas son homogéneas y todas necesitan lo mismo, ¿no? Bueno, pues esto es la Agencia Fundamental de Derechos Humanos ha hecho esta definición y describe estos factores culturales y físicos que yo creo que son muy, muy interesantes, ¿no? Y no me voy a... Podríamos trabajar sobre ellos, pero no me voy a enrollar. Y conocéis bien todos lo que dice nuestra legislación. En el artículo 19 se dice que todas las personas, y todos somos todas las personas tienen derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad. Y en las observaciones de este artículo dice, y yo siempre lo pongo porque creo que tenemos que ser conscientes de que esto lo dice nuestra legislación, se refiere explícitamente a todas las personas con discapacidad. Dice, ni la privación total o parcial de ningún grado de capacidad jurídica, ni el nivel de apoyo requerido pueden invocarse para negar o limitar el derecho a una vida independiente en la comunidad. Considerar que los servicios personales son demasiado costosos o que la persona con discapacidad es incapaz, como decía esta mujer política de Canarias, de vivir fuera de los entornos institucionalizados, es un razonamiento contrario a nuestra legislación. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que hay cierta confusión en relación a lo que significa vivir de manera independiente. Ayer justo participé en una formación con una organización de otra comunidad autónoma y entonces ellos hablaban de las personas que alcanzaban la meta de vivir de manera independiente. Y de hecho hablaban de las personas de vida independiente, como si fuera algo que va unido a la persona, ¿no? Y entonces yo les decía que a veces en las organizaciones habíamos creado un sistema donde parecía que para que la persona pudiera llegar a tener una vida independiente, tenía que ir dando pasos para demostrar que es capaz de hacer cosas. Tengo habilidades para, yo qué sé, y en vida independiente incluyo trabajo, participación comunitaria, etcétera. Incluso planteamos estos proyectos de entrenamiento en la vida independiente para que la gente una vez aprenda y pueda hacer las cosas de manera autónoma, utilizando independencia como sinónimo de autonomía, es entonces cuando pueden acceder a esta vida, ¿vale? Esto es un error. Y es un error
porque nos estamos haciendo trampas a nosotras mismas. Si entendemos así la vida independiente como derecho, estamos aceptando que hay personas que nunca van a poder tener una vida independiente, porque hay personas que van a necesitar apoyos 24 horas, toda su vida. Siempre, por mucho entrenamiento que hagamos, van a necesitar apoyos. Lo importante es entender que cuando hablamos de vida independiente hablamos de vida elegida y que eso no está al final de la escalera, eso está al principio. Y que yo puedo tener necesidades de apoyos 24 horas y todos los días de mi vida, pero eso no quiere decir que mi vida no pueda ser de la manera que es importante y significativa para mí. Eso es vida independiente. Vida independiente es vida elegida. Y yo creo que es algo que tenemos que comprender y cuestionarnos de manera más profunda y empezar a cambiar esta manera que tenemos de nombrar a los servicios, de nombrar a los programas. Porque es confuso, ¿no? Es confuso y yo creo que sistemáticamente aumentamos, ¿no?, esa distancia que hay entre la gente que tiene menos necesidades de apoyo y la gente que tiene más necesidades de apoyo. Porque decimos, y aquí tenéis a Álvaro, a Mónica y a Cristian, que son 3 personas que participan en el proyecto de Todos Somos Todas, que son 3 personas con grandes necesidades de apoyo. Cristian, desgraciadamente, ya no está, pero Cristian participó en el proyecto de Mi Carta de Derechos, donde también hay entidades de Plena Andalucía, y podemos decir que los últimos años de su vida pudo influir, pudo tomar decisiones sobre cómo quería que fuera su vida, haciendo esto tan bonito, haciendo esto tan esencial de nuestro trabajo, que es ayudar a hacer la mejor interpretación posible de cuál es la voluntad y las preferencias de las personas, incluso cuando las personas tengan grandísimas dificultades para expresar lo que quieren, ¿no? Yo creo que este es un reto al que nos tenemos que apuntar y hay que apuntarse con esa voluntad transformadora de la que hablábamos al principio. Entonces, cuando hablamos de desinstitucionalización, hablamos de un paquete de medidas, de un paquete de proyectos, de un paquete de políticas que no solamente incluyen, ¿no?, el hecho de que la gente pueda optar, ¿no?, e insisto, pueda optar porque son las propias personas y las familias, no las decisiones organizacionales las que tienen que optar a hacer esa transición a servicios más de pequeña escala y más comunitarios, ¿no? Hay muchas otras cosas que se pueden hacer y nosotros en Plena Inclusión los dividimos en estos 2 paquetes. Proyectos y acciones para prevenir la institucionalización, porque hay mucho que hacer en este sentido, donde podemos hablar de educación inclusiva, donde podemos hablar de cómo hacer que los barrios, las ciudades y los pueblos sean más acogedores a la diversidad, de los apoyos autodirigidos, de la asistencia personal, del empleo personalizado, bueno, de muchas otras políticas y recursos y proyectos, y también de la desinstitucionalización, donde tenéis ahí algunas de lo que se consideran también a nivel europeo lo que son las claves, ¿no?, y las palancas para desarrollar proyectos de desinstitucionalización. Y entonces, si hemos estado hablando antes de lo que es la desinstitucionalización, también tendremos que hablar y profundizar sobre qué significa y qué es esto de la comunidad, porque estamos todo el rato hablando de la comunidad, de vivir en comunidad, pero a veces no hemos profundizado suficiente sobre qué es esto de la comunidad y qué papel tenemos en relación a construir una comunidad más justa, más solidaria, que es lo que dice nuestra misión, ¿no? Yo traigo aquí siempre a Carmen Barrio, que es una experta por experiencia, madre de un hombre con TEA, con muchas necesidades de apoyo, que dice esto, dice, yo no quiero ser una madre coraje, y seguro que lo habéis oído más veces, sino que quiero ser una madre normal en una sociedad coraje, ¿no? ¿Y qué significa esto de una sociedad coraje, ¿no? Yo creo que hay un trabajo que hacer en relación a cómo podemos contribuir desde todos los sistemas de apoyo y de oportunidades que tenemos en las organizaciones para ayudar a que las personas estén menos desconectadas y más conectadas con los lugares donde viven, con los lugares, con las personas, que puedan tener roles, ¿no?, que decimos de ciudadanía plena, roles que les permitan sentirse respetados y sentirse valorados por quiénes son, ¿no?, y por cuáles son sus fortalezas, sus capacidades, roles donde pueden tener poder en esa situación que decíamos antes de control, y con esta clave, ¿no?, que yo creo que cada vez está más clara, en la que tenemos que trabajar y que tenemos que desarrollar habilidades para poder descubrir cuál es la contribución que cada persona puede hacer al lugar, al entorno, a las personas que tiene cerca y con las que vive. Y poco a poco, pues desde diferentes proyectos que conocéis que estamos haciendo en Plena, como el proyecto Construye Comunidad, que ahora Dabel os pondrá la web donde podéis encontrar información, vamos teniendo una visión mucho más clara de cómo son los lugares en los que queremos vivir, ¿no? Y decimos, frente a la soledad, frente al aislamiento, frente a la reputación negativa, frente a situaciones donde las personas no tenemos poder
o frente a expectativas bajas en relación a cómo puede ser nuestra vida, tenemos otras ideas de cómo queremos construir estos lugares en los que vivimos, y os animamos a que utilicéis estas imágenes, estas herramientas, para tener más claro qué es esa idea de comunidad, ¿no? Y para tener más claro qué significa transformación. Y transformación significa transformar nuestra manera de relacionarnos con las personas, nuestra manera de relacionarnos entre las personas, ¿no? Del modelo médico hacia ellos a un modelo de desarrollo comunitario donde estamos todos y todas, donde se desdibuja la discapacidad, ¿no? Y donde estamos como personas, con nuestras dificultades, con nuestras limitaciones, pero también con nuestras fortalezas y, como decíamos antes, con nuestra contribución, ¿no? Y si teníamos antes la imagen de cómo queríamos relacionarnos, aquí nuestra compañera Esther Ortega de Fundación Tuya nos regala esta imagen donde vemos claramente cuál es la evolución de cómo queremos que se transformen nuestros servicios, que sabéis que hablamos de cajas, ¿no? De cómo en un momento dado entendimos que lo que teníamos que hacer, y probablemente en ese momento era lo que teníamos que hacer, era sacar a las personas de los lugares donde estaban casi escondidas y llevarles en ruta, ¿no? En transporte, a otros lugares donde fueran acogidos, donde pudieran desarrollar habilidades, ser atendidos. Entendimos luego que las personas, y ahí veis que va aumentando los colores, ¿no? Según vamos avanzando, tenían que tener posibilidades de salir de esas cajas y de hacer cosas fuera y que entrara otra gente, y luego de repente las cajas se empezaron a abrir, se empezaron a transformar, se empezaron a desplegar y llegó el caos de la transformación, ¿no? Y estamos de una manera mucho más activa y participativa en la comunidad, pero llegará un momento en que entendremos, como dice Javier Tamariz, que tenemos que hacer apoyos nómadas, ¿no? Apoyos en los que son capaces, pues, de estar en los lugares donde están las personas. Así que perdonad por toda la información y las imágenes que os he dado, pero de verdad que sí que me parece interesante que las tengáis, que las hagáis vuestras y que reflexionéis sobre ellas. Y fijaros, utilizo para cerrar y para abrir ahora el turno de conversación, no de preguntas, sino de conversación, las 3 palabras que acompañaron el plan estratégico que termina ahora. Es decir, esto no es de ahora, esto es de hace 5 años. Hace 5 años decíamos urgencia, exigencia y acción. Y yo creo que son 3 palabras que más que nunca tenemos que recordar. Urgencia, y estamos en la urgencia, pero vamos a estar en la urgencia desde la exigencia y vamos a estar en la exigencia desde la acción. Así que hasta aquí mi rollo que os he contado. Y bueno, pues yo creo que sí que me parece interesante, si os parece, o que abráis micros y que compartáis lo que os apetezca, lo que os sugiere, lo que os he contado, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Y bueno, pues un poco simplemente compartir eso. Yo creo que no hay preguntas y respuestas porque aquí todos yo creo que somos expertos de esto que estamos hablando y muchos de vosotros y vosotras protagonistas de ello. Así que nada, sin más, si queréis compartir algo o hablar, pues yo os lo agradeceré muchísimo y así cojo aire. ¿Vale? Gracias. Hola, yo quería decir algo que a veces se me viene a la cabeza como madre de un hijo con 25 años y es el hecho de que si la vida de cualquier persona es lo suficiente larga, sufrirá un tipo de discapacidad. Y esto que hemos inventado en algún momento, porque no quedaba otro remedio, de los como yo digo, las cajas como las que acabas tú de escribir, en un momento determinado había que ir a buscar a las personas porque las personas estaban en un lugar escondido. Pero es que todos esos modelos ya no sirven para la sociedad en la que estamos, porque vivimos más. Necesitamos apoyos todos. Ya no somos solo las personas con discapacidad, y yo digo, siempre personalizo, las personas con discapacidad, las vulnerables. En realidad somos vulnerables todos. Y lo que no podemos permitirnos es que sigamos sosteniendo estos modelos como yo, es que soy canaria, y al escuchar a esta señora me dieron ganas, digo, chacho viejo, le doy 2 hostias. Porque de verdad es que un político no puede ser tan llevar eso al extremo. Porque digo, madre mía, si ellos son los que nos representan, ¿cómo es posible que estén todavía en ese modelo
que ya no existe o no debería de existir. Y yo creo que el tema es que hablemos de la persona, de todas las personas, independientemente de que no tengan, de que tengan o no tengan discapacidad, y que establecemos un modelo de vida ético y digno, porque en cualquier momento alguien que es normal, le puede pasar algo en su vida que le haga tener la necesidad de recibir apoyo. ¿Y qué son? ¿Y esos apoyos en qué van a consistir? Pues no en el café para todos que tú bien dices en tu formación, sino en algo que necesite la persona, punto y pelota. Entonces, nosotros en algún momento las asociaciones nos hemos convertido también en parte del problema. Y el problema es que damos servicio sin contar con las personas. Y como tú bien acabas de decir, y con esto termino porque yo me suelo enrollar mucho, una persona con grandes necesidades de apoyo no tiene por qué estar en un sitio con otras personas con grandes necesidades de apoyo. Tiene que estar en un sitio donde tenga los apoyos que necesita. Pero ir poniendo en estancos en los que solo aquí estén unos, aquí estén otros. Yo he vivido a lo largo del tiempo en el tema de los síndromes de Down, tenían que estar con síndrome de Down. Los autistas tenían que estar con autistas. Así era de claro. Yo no podía, yo como mi hijo tenía autismo, yo no podía ir a la asociación síndrome de Down. Digo, pero el mundo es diverso. ¿Cómo es que hemos convertido nuestro mundo en algo tan específico? Y parece una tontería porque siempre que hablo, digo, parece que estoy contando la historia de una persona que ya es mayor. Bueno, no, pero entender lo que quiero decir, que las transformaciones se tienen que ir haciendo cada X tiempo. Cada X tiempo nosotros tenemos que levantar las alfombras y sacar todo el polvo que hemos ido acumulando. En el caso nuestro de las asociaciones y de todo el movimiento asociativo, es cosas que toleramos porque no queda más remedio. Y en ese aspecto, a veces digo, madre mía, las personas con discapacidad, ¿cuándo van a protestar? ¿Cuándo van a decir que lo que le estamos dando no es una vida digna? A mí cuando alguien me dice, aquí solamente están los autónomos, yo me enervo. Porque la autonomía no tiene nada que ver con eso. La autonomía tiene que ver con los apoyos. Y entonces estamos dándoles vueltas a un montón de cosas que son mucho más fáciles, y es ver a la persona a la que le estamos prestando apoyo y hacer un plan individualizado, ¿sabes? Porque de aquí, de este momento en el que estamos viviendo, que es muy duro, tenemos que salir con otras ideas. Ya no puede haber una residencia donde haya 100 personas, eso es ilógico, pero además es que es antinatural. Yo no sé a dónde estábamos mirando nosotros hace X tiempo. ¿Cómo es que veíamos? Lo que no... Mira, había un banco que por cierto, durante la crisis de 2007 tenía un eslogan muy bueno y al final fracasó. Lo que no es bueno si no es bueno para mí, no es bueno para ti. Siempre las cosas son más sencillas que todo, y es lo que no es bueno para cualquier persona, no es bueno para una persona con discapacidad. Y perdón que me haya enrollado, pero es que la oportunidad de hablar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Eleazar, nombre canario, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Yo creo que es un... Me ha indignado esta señora. Bueno, pero había otra señora de Canarias también que decía cosas buenas. Exacto. Los canarios no somos así. Muchas gracias. Yo creo que es... mira, yo creo que es fundamental, ¿no? el que los expertos por experiencia estéis y se os escuche y lideréis este proceso, porque igual que hace 50 años fueron los familiares
los que lideraron, ¿no? El que se reconociera que las personas con discapacidad tenían unos derechos y necesitaban una serie de recursos. Ahora necesitamos que el liderazgo también sea de las familias y de las personas con discapacidad, y por eso hablamos de coliderazgo, ¿no? Y que se os escuche porque sois expertos en esto. Entonces yo todo lo contrario, te agradezco muchísimo lo que has dicho y ya me he apuntado frases tuyas, así que muchísimas gracias. No sé cómo lo veis los demás, qué dudas que tengáis o sensaciones que tengáis así ahora. No tenemos por qué compartir preguntas, sino simplemente igual ese termómetro, ¿no? De cómo estamos en relación a todo esto. Sí. Yo quería comentar, ¿se me escucha? Porque yo me quedo congelada de vez en cuando, y pierdo la conexión, no sé por qué. A ver, yo agradecerte mucho la presentación y bueno, todo lo que has comentado. Me quedo con dos cosas que has dicho. Una, creo que has comentado algo de, bueno, y esto está en un punto de estrategia política o de influencia política. Y luego también has dicho al final que esto pertenecía bueno, que al plan estratégico del Plena de 5 años y tal. Bueno, yo la verdad es que lo que he vivido, sobre todo en los últimos 10 años, en Andalucía, es justo ir en dirección contraria. Es decir, yo me alegra mucho de que el planteamiento desde Plena sea que hace falta esa influencia política. Creo que hay un movimiento interesante con todo lo que ha pasado con el tema de la incapacidad, el tema ahora de la esterilización, todo esto, y que habrá que aprovechar esto, pero mi experiencia aquí es, en los últimos 10 años hemos ido para atrás. Y me interesa mucho todo lo que tiene lo que habéis comentado sobre la influencia política, porque yo creo que los profesionales y los técnicos tenemos un nivel de convencimiento ya, por lo menos yo, bueno, yo siempre lo digo a mis compañeros, ¿no? Yo leí hace 40 años la desinstitucionalización obligatoria de Paul Goldman y me voy a jubilar y no voy a ver absolutamente nada. Entonces, me alegra mucho escuchar desde Plena que hay una estrategia política, que hay un interés por esto, porque bueno, yo llevo mucho tiempo diciendo todo esto que hablamos. Una cosa son los apoyos en la comunidad. Es verdad que la palabra es compleja, es larga, es difícil de pronunciar, pero a mí me sigue gustando mucho más que la de apoyo activo en la comunidad, porque me lleva a menos confusión. Me lleva a menos confusión porque lo otro, pues lo voy a dejar porque yo me mucho y no podemos estar así. No sé qué me pasa, me sale que mi conexión a internet es inestable, entonces tengo problema con la conexión y se queda parado. Bueno, en resumen eso, que es la parte que más me interesa, la de que yo me gustaría ver algo más que esto que es la formación. Yo lo agradezco mucho, pero que yo ya creo que a nivel técnico hay bastante gente que estamos ya convencida de esto, que sabemos esto y como ha dicho la compañera, la familiar que ha intervenido antes como madre, que me ha encantado, bueno, pues otra vez, lo siento, pero voy a tener que dejar porque creo que ha habido otro corte. Que decía que lo que tenemos ya es que trabajar en esa otra esfera política, ¿no? Porque Totalmente. la esfera nuestra de familiares, me ha alegrado mucho escuchar a la persona que ha intervenido antes, que es una madre, pero que bueno, que como bien dice ella, hemos ido para atrás, es decir, hemos segregado las asociaciones, hemos vuelto otra vez a asociaciones de síndrome de Down, asociaciones de autismo y tal, y aquí en Andalucía dispositivos donde, como tú has dicho, en los pueblos y en muchos sitios están todos juntos. Es decir, que eso, mi motivación fundamental es que, por favor, dónde, cuándo, cómo hay que organizar para ese impulso político. ¿Vale? Lo dejo ya porque es que se me corta continuamente. Venga, gracias a todos. Nada, muchísimas gracias, Reyes. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? ¿Es compartida esa sensación de que parece como que no hemos avanzado, ¿no? Hablaba Reyes de hace 10 años, ya se estaba hablando de esto. Hay países que llevan 30 años, ¿no?, en estos procesos. Yo creo que hay yo estoy de acuerdo contigo, Reyes, que hay una parte de incidencia política, una estrategia
que debe estar presente. Pero también creo que añadido a eso, no es un pero, es un añadido, es un además, hay que hacerse la pregunta de cuál es mi papel, ¿no? De qué es lo que a mí me toca. Y yo creo que aquí todos y todas tenemos un papel. Y desde ese papel tenemos que tener muy claro cuál es lo que nos corresponde en relación a las decisiones, en relación a lo que tenemos que hacer, a con quién tenemos que hablar, a cómo tenemos que hablar y a cómo tenemos que también nosotras transformar nuestras creencias, porque yo creo que a veces las creencias no son lo que dices, sino lo que haces, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho que revisarnos a cada una. Pero totalmente de acuerdo con lo que dices de la estrategia política y en eso estamos. Lo que pasa es que esto es como los huertos, ¿no? Yo no sé si alguien de aquí tiene huerto o ha cultivado, yo nunca lo he hecho, pero amigos que tengo que sí que tienen, tú, ¿no? Siempre, primero la tierra, luego tal, luego tiene que descansar, digo, madre mía, hasta que te sale ahí un tomate, lo que se tarda y luego de repente llega una borrasca, ¿no? Como una pandemia y se te pierde toda la fruta y la verdura que tenías, ¿no? Pero es así, hay que cultivar, ¿no? Y yo creo que por eso es lo que os decía al principio, necesitamos voluntades transformadoras, ¿no? Y una profunda creencia en las personas, en todas las personas. Y el riesgo es que esto que nos está pasando ahora, lo que nos ha tocado vivir, nos merme, ¿no? esa voluntad. Que yo espero que no. Tenemos comentarios en el chat, ¿verdad? ¿Los quieres leer? Vale. Dolores Segura va en la línea de Reyes, que dice que se lleva tiempo hablando de salir de las residencias y que las personas con discapacidad vivan con otras condiciones. Que estuvo con su hija en un congreso en Zaragoza y ya se habló de esto mismo, de necesidades de apoyo. Y Belén, de la Asociación San José, nos dice que para ella sí que se ha avanzado, que lo que pasa es que el avance es muy lento, que en su entidad hace 10 años era común recetar la residencia como el mejor recurso y que hoy en día no se hace, que para ella eso es un signo de cambio. Creo que Eleazar también quería comentar algo. O sea, aprovecho para decir que Eleazar, además de madre, es miembro de la Junta Directiva de la Inclusión de Andalucía. Bueno, pues yo pensé que ibais a hablar un montón. Me quedo yo así como, ¿no? Yo sí quería decirte algo, Berta. Venga, Emilia, por favor, muchas gracias. En primer lugar, quería darte la enhorabuena, principalmente por 3 motivos. Lo primero, porque no nos has aburrido nada en absoluto. Ha sido una ponencia muy dinámica, nos ha enganchado, por lo menos a mí, desde el minuto 0 y bueno, he estado súper atenta, absorbiéndolo todo como una esponja. En segundo lugar, porque lo que nos has contado, más que contárnoslo y darnos una clase teórica, nos lo has transmitido. Tú te lo crees y nos ha hecho, por lo menos a mí, que creamos firmemente en que esto todavía es posible. Pero en tercer lugar, Berta, también darte las gracias porque nos ha tocado una poquita de fibra sensible, entiendo, a los profesionales, para que nos pongamos a actuar ya, nos pongamos a hacer algo ya y como mínimo cambiar nuestras creencias y pensamientos, pero además haciendo algo con las personas con discapacidad. Porque si nos sentamos a esperar, como años atrás, a ponerle una bomba a los psiquiátricos, pues cosa que todavía no ha terminado de suceder. Entonces creo que efectivamente podemos centrarnos en las personas con discapacidad y hacer mucho más de lo que hacemos para que tengan la misma vida y los mismos derechos que tenemos los de las demás. La dinámica de los dedos a mí me ha encantado, por ejemplo. Así que eso, darte la enhorabuena y las gracias, Berta. Yo os recomiendo que la hagáis, con la gente con la que soléis compartir así el día a día y que la hagáis porque es interesante, ¿no? Ver qué pasa. Lo interesante de los dedos, que no os lo he contado, son los privilegios. O sea, los que hemos bajado todos los dedos,
tenemos privilegios. Y yo creo que a veces no somos conscientes de esos privilegios. Y a veces esos privilegios están muy relacionados con que la gente no baje dedos y muy conectados. Entonces, pensadlo, ¿no? Porque yo creo que a veces no nos identificamos nosotros con ese privilegio. A mí me duele muchísimo el corazón cada vez que, y es así, o sea, que yo no digo que no sea así, pero cada vez que alguna persona con discapacidad lo dice, a mí se me encoge el corazón cuando dice vosotros y nosotros, ¿no? Porque es que ellos tienen clarísimo y lo ven clarísimo que hay una vida que es la nuestra, que es la de los profesionales, que salimos, que entramos, que vamos, que elegimos, que hacemos, y otra que es la suya. Y lo que es terrible es cómo lo han asumido, que es así, y que ellos no pueden, no saben, y probablemente no te pueden ni siquiera hablar de su discapacidad, de sus limitaciones, pero sí han aprendido, porque se lo hemos enseñado, que ellos no saben, no pueden, no deben. Y muchos problemas de conducta tienen que ver con eso, porque tiene que ser tremendamente frustrante que tu vida sea siempre así, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia de que cuando hemos bajado los dedos o hemos dejado uno, es que estamos en situación de privilegio. Y eso nos tiene que incomodar, cuanto menos que incomodar. Pero también siendo conscientes de que hay muchas cosas que estamos haciendo muy bien, de verdad. Muchísimas cosas que estamos haciendo muy bien, que nos tenemos que reconocer y que tiene que ser como nuestra fuente de energía para seguir avanzando. Pero bueno, muchas gracias, Emilia, por lo que me has dicho, que hoy ya se lo voy a poner luego a mi familia para que lo, vale, para tú que lo también nos la has alegrado, ¿eh? Muchas gracias. Hay por aquí más comentarios, ¿no, Dabel? No sé si los quieres leer. ¿O alguien quería hablar? Sí. Yo quería decir algo. Primero, claro. Gracias, por supuesto. Estoy como impresionada, ¿no? de estar aquí en este foro y de haberte escuchado. Hablo como madre, soy madre de una persona con síndrome de Down, tiene 17 años, mi hijo, y siempre he estado luchando por la inclusión y porque no se le segregue. Por supuesto, nosotros en familia esa ha sido la dinámica que hemos llevado y durante muchos años luchando en el ámbito escolar para que no lo dejen al lado, para que no, en fin, muchos años de lucha y de sufrimiento. Creo que estamos terminando la etapa de la ESO y estoy muy orgullosa de todo el proceso. Pero lo que quería contaros y transmitiros es que en el momento en el que estoy ahora mismo siento como más que nunca que es que no te puedes parar, que una vez que sales o que estás a punto de culminar una etapa en el ámbito escolar, la sociedad está siempre ahí para recordarte que tienes que seguir luchando y tienes que seguir, porque de pronto se te plantean cosas como la necesidad de una vida independiente en el ocio, en las relaciones, que también estaba nombrado en uno de los dedos que hablábamos, ¿no? Yo cada vez que tú hablabas de qué significaba un dedo, no pensaba solo en mí, pensaba en mi hijo, ¿no? Y me trasladaba a lo que si mi hijo cumplía o no cumplía esas cuestiones, ¿no? Para la vida independiente. Y ahora mismo, pues, como muchas otras veces, estoy en una encrucijada y me encantaría que alguien me ayudara a decidir, ¿no? Porque eso es lo peor. Tiro por este camino, me tengo que conformar, yo siempre estoy en esa. Todo el mundo me dice que esto es lo menos malo. Confórmate, porque ha sido un logro que se ha conseguido después de mucho luchar y alégrate porque hay un grupo de personas con síndrome Down como mi hijo que se reúnen y salen y tienen una vida de relación, de comunicación y eso es una felicidad porque es un logro que sea. Pero yo siempre como que se me queda la espinita de decir, ¿y por qué no puede ser un grupo diverso de salida a disfrutar del ocio?
¿Por qué tiene, después de todo lo que he luchado porque mi hijo no esté en una institución, luchando contra el paternalismo, luchando contra, porque fuera uno más en el cole, porque llega una etapa de la vida en que nadie quiere compartir su ocio con él, nadie que no tenga una discapacidad? Y entonces me veo abocada a buscar refugio en una asociación que para mí tenía un montón de cosas negativas de las que yo huía, pero tengo que recurrir a ella porque es la única manera de que mi hijo pueda salir con iguales, con niños de su edad, pero con una monitora y con niños con síndrome Down. Entonces, no sé, no le ofrezco eso, lo dejo en casa con nosotros continuamente, o le ofrezco eso sabiendo que eso no es lo que yo realmente entiendo por inclusión. Es siempre me encuentro en esa historia, ¿no? Y yo no soy conformista y me da muchísimo coraje, ¿no? Y bueno, y pienso en el futuro. Mi hijo expresa, yo quiero vivir con otros niños en un piso cuando vaya a estudiar como mis hermanos, ¿no? Yo quiero conducir, yo quiero tener una novia, yo quiero... él expresa con naturalidad cosas que tú tienes que decirle, esto no vas a poder, esto yo no se lo digo, por supuesto, no le digo no vas a poder, pero inmediatamente digo dificultades, montones de dificultades para que consiga esa normalidad en esa vida que él desea, y expresa, a lo mejor lo expresa porque nosotros no hemos dejado tan claro como en otras circunstancias el tú tienes restringido lo que debes desear o lo que no, y él lo expresa naturalmente, ¿no? Y nada, eso, que estoy ahora mismo como en muchas otras encrucijadas de nuestra trayectoria vital con tanto mi marido como yo, ¿no? Y me encantaría escucharos, que me aconsejarais o que me dijerais algo al respecto. Yo estoy segura, Charo, de que aquí hay muchísima gente que te podría seguro compartir esa sensación de encrucijada. De hecho, Eleazar ha sacado un cartel, no sé si lo habéis visto. Enséñalo, Eleazar, para que lo vea Charo, porque creo que no lo ha visto. Dice, bienvenida al club, dice. Pero es significativo cuando hay más personas que se identifican con tu emoción, ¿no? Que se identifican con tu situación. Y yo no te podría decir, o sea, no te quiero decir, yo creo que tengo muchísimo que aprender de lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero lo que sí que te podría decir es que no te conformes. O sea, yo creo que hay veces que hay que asumir que la realidad que tenemos es esta, pero eso no significa que nos conformemos, ¿no? Yo creo que este proceso en el que estamos y este momento en el que estamos necesita de muchos familiares como Eleazar, como Charo, como muchos de los que estáis aquí, que no nos conformamos y que mantenemos esa mirada alta de la dignidad, y sobre todo que enseñes a tu hijo a no conformarse. Claro. Porque eso es el empoderamiento. Cuando hablamos del empoderamiento, ese es el empoderamiento. Y bueno, estoy segura de que aquí hay mucha gente que te diría muchas cosas. Yo no sé si queréis decirle algo a Charo, pero por aquí han escrito en el chat, te han escrito alguna cosa también, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, Charo, esos momentos de toma de decisiones en los que os encontráis las familias muchas veces, yo los dibujo siempre como abismos, ¿no? Como que tú pasas una etapa de la vida de tu hijo y cuando acaba esa etapa aparece otro abismo, ¿no? Y entonces tienes que tomar una decisión, y a veces es cuando menos apoyos hay, ¿no? Y yo creo que ahí es cuanto más apoyos tendríais que tener las familias, ¿no? Para poder tomar decisiones informadas, para poder pensar, ¿no? De una manera profunda en qué es lo importante para tu hijo, en qué es lo que él quiere, que para eso están los procesos de la PCP, ¿no? La PCP está para eso, la planificación centrada en la persona y en la familia está para ayudaros a tomar esas decisiones. Entonces, bueno, yo me voy contigo a Andalucía, Charo, y lo pensamos juntas, si quieres. Vale. De verdad te lo digo, hablamos cuando quieras, pero estoy segura de que aquí hay mucha gente que te puede también decir. ¿De dónde eres, Charo? Me preguntan en el chat. A ver, yo soy de un pueblecito de Huelva, de la Sierra. Estoy viviendo actualmente en Huelva y he vivido mucho tiempo en Lepe. Y nada, pues
lo de por ejemplo, encaminar a mi hijo para que tenga una formación, para que consiga trabajo, él me dice que quiere manejar su propio dinero, todas esas cosas como que las tengo claras, están bien enfocadas, pero lo del ocio es que además hay, no lo entiendo porque él se lleva muy bien con todos sus compañeros de colegio, en el instituto, tiene un montón de amigos, pero es salir del instituto y no cuentan con él en absoluto. Llega el viernes por la tarde, llegan los cumpleaños y nadie lo llama y no lo entiendo. Entonces, esa inclusión en la vida normalizada, en las relaciones sociales, fuera ya del colegio, y es que no sé cómo habría que meterle mano, pero habría que hacerlo de alguna manera, porque a él se le disfruta muchísimo, ¿no? Es que, bueno, a todos los niños con alguna discapacidad, es que se pierden esa riqueza, ¿no? La riqueza de la diversidad, ¿no? Que es que nosotros somos los que hemos ido construyendo esos muros, ¿no? Y esas separaciones. Y esos son los resultados, ¿no? Al final ahí están, lo hemos construido, tendremos que caerlo, romperlo, coger un martillo y romperlo. De todas formas, bueno, Charo fue precursora de una organización de aquí de Huelva. Ella se salió cuando, bueno, pues los derroteros que tomaban pues no eran lo que ella quería para su hijo, ¿no? Que entonces era pequeñito. Ahora está en otro momento y yo creo que sencillamente hay que reconectar con gente que comparte, ¿no? Como decía Berta, y bueno, en este foro hay, por ejemplo, ¿no? Eleazar, ¿no? Lo que te ha dicho. Y bueno, retomamos y reconectamos, Charo. Hola. Hola, Lola. Yo le quería decir a Charo que es verdad que el trabajo dice que no hace falta todavía hacer con la comunidad, pues el reflejo de eso, de que tu niño en su contexto pues más pequeño, más cercano, como el instituto y toda la historia, pues como que ahí que sí se sienta acogido, pero es cierto que todavía el trabajo que se venía haciendo, pues es verdad que eso de las instituciones, no sé qué, y nos falta todavía el abrirnos y el poder tener esos espacios donde se pueda compartir tanto personas con discapacidad como sin ella. En esa encrucijada que está comentando ella, yo creo que nos vemos todos en los diferentes perfiles que estamos hoy aquí. Es decir, yo como directora de una residencia, en donde pues ya está desgraciadamente también pues ya hemos tenido casos de coronavirus y he visto que como en Porras podemos seguir estando 42 personas viviendo en un sitio que como, y mira que tenemos la suerte de que tenemos un edificio independiente donde hemos podido aislar y tomar las medidas, pero es decir, eso como que no lo ven, ¿no? Y luego tenemos el piso, porque estamos dentro del proyecto de mi casa, donde están 5 personas, que es verdad que las restricciones de derechos han sido muchísimo menos para la gente que vive en la residencia con respecto a la gente que está viviendo en el piso. Es decir, a la gente que vive en el piso, nosotros, pues los compañeros me preguntaban, Lola, porque las visitas de los familiares se cortaron la salida a la casa, y en el piso era, y Lola, y nosotros, y yo, vosotros sois una familia de 5 hermanos, y esto no, vamos, que no es el riesgo el mismo, es decir, como que sí se evidencia pues muchas cosas. Yo me he visto también la situación como en esa encrucijada de tomando decisiones, de restringiendo derechos donde no los queríamos hacer. Por un lado te comes la cabeza y dices, tenía que haber restringido más, que por eso ha entrado el virus, no sé, es que decir, como que en esta situación, pues verdad que yo siempre, que me ha llenado también de satisfacción y de escuchar, de decir, bueno, yo siempre, o nosotros en Vale, siempre intentamos decir qué podemos hacer más por las personas. Las restricciones son estas, pero ¿cómo podemos hacer salidas seguras? ¿Cómo podéis ir asumiendo pequeños riesgos, aunque sea, pero que no sea cierro la puerta y ya está, porque esto es lo seguro y porque esto es lo que me dice la normativa y esto es lo que tengo que hacer? Entonces, en ese dilema, cada uno desde nuestra punto que nos ha tocado en este movimiento asociativo, sea profesional, familia,
directivos, pues nos vemos todos, Charo, lo siento, pero, pero yo creo que está bien, pues eso, ¿no? Que nos unamos, que compartamos y que a veces tomaremos decisiones en las que nos equivoquemos, pero yo creo que esa frase de qué puedo hacer yo más para no quedarme ahí, yo creo que para mí eso me llevo esta mañana, ¿eh? Y así no me siento tan... Porque ya os digo que yo ayer era, lo mismo tenía que haber cerrado a cal y canto y aquí no hubiese entrado nada, ¿no? Y no es verdad, ¿no? Que ya está. Bueno, solo quería compartir eso contigo, Charo, en especial y con el resto. Gracias, muchas gracias. Bueno, Pues sí, muchísimo... una... perdona, Lola, sí. Nada, solo es verdad que a nivel político dentro del pilotaje de mi casa, pues es verdad que eso es un respaldo súper importante. También lo hemos tenido en cuenta, no solamente el evidenciar de cómo mejora la calidad de vida de las personas en cuando pues tiene una vida independiente dentro de lo que es su casa, su vivienda, sino que también ese apoyo pues lo necesitamos, es evidente y está contemplado también dentro de este pilotaje. Claro. Qué importante, Lola, lo que has dicho de que el riesgo ha sido menor en la vivienda de mi casa. O sea, yo creo que eso lo tenemos que evidenciar y decir que, y por eso os preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que hace a las personas vulnerables? ¿Es el hecho de tener una discapacidad o de ser mayor o son los contextos donde viven? Así que todo nuestro cariño y nuestro apoyo, Lola, para este momento de, bueno, pues ha entrado, pues seguro que lo vais a hacer fenomenal. Esta semana tuvimos una reunión también donde participaba una familiar de otra comunidad autónoma, de un hombre con muchísimas necesidades de apoyo, y ella nos contaba que lleva desde marzo sin ver a su hijo, desde que empezó el estado de alarma. Y no le preguntamos, pero yo intuí que no le va a volver a ver, pues no sé hasta cuándo, ¿no? Porque ella nos explicaba que si su hijo sale de la residencia, podría salir y podría estar con ella en casa o verle, pero entonces al volverle tendrían que hacer una PCR y tendría que estar en aislamiento 10 días. Y esta persona, por sus conductas y por sus dificultades y demás, y la madre consideraba que no podría sostener esa situación. Así que esta madre, con todo el dolor, se había hecho a la idea de que no iba a ver a su hijo igual en un año. Claro, a mí me lo decía o sea, lo había asumido, ¿no? Y yo llevo desde ese día pensando, ostras, y no hay otras soluciones alternativas a asumir esa limitación tan terrible de no poder ver a tu hijo en un año, estando ahí, la residencia, y de que tu hijo no te pueda ver a ti, claro. Entonces, yo creo que eso sí es un drama, ¿no? Lo que tú cuentas, pues es algo que está pasando en muchos sitios. Igual en Andalucía ha pasado menos, pero en Madrid no os puedo ni contar pues, las situaciones que se han dado en las entidades, ¿no? Y cuando estábamos mucho menos preparados. Así que muchísimo ánimo, Lola, que seguro que lo vais a hacer y lo estáis haciendo fenomenal. Bueno, Berta, pues yo creo que tenemos que ir finalizando, son las 2:20. Estaríamos aquí seguramente mucho más tiempo compartiendo y conversando. Yo creo que este espacio pone de manifiesto que tenemos que seguir generando pues otros formatos, ¿no? Quizás de conversación, de reflexión con gente. A mí me alegra muchísimo ver a caras como la de Charo o Eleazar, ¿no? De manera activa, y yo creo que ese compromiso tenemos que asumirlo, ¿no? De establecer foros amplios, diversos, donde la gente participe, donde podamos reflexionar en torno a temas de tan interés y que también nos permitan orientar después nuestra acción, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser un compromiso importante, y eso es transformar, eso es hacer las cosas también de otra manera, ¿no? Y hacer con la gente y construir entre todos. Yo creo que será la esencia de este proyecto. Agradecerte muchísimo a ti y, bueno, pues a que hayas compartido con nosotros este tema que tendremos que seguir trabajando y tendremos que seguir impulsando en Andalucía. Era importante para nosotros que estuvieras aquí, que bueno, acompañado por un grupo tan numeroso, ¿no? De personas. Estoy súper contenta, y mi compañera Dabel lo hablábamos, ¿no? Yo creo que esto es un punto de inflexión interesante y nos ha hecho ver, ¿no? Yo creo que todo este momento tan feo que estamos viviendo tiene cosas tan bonitas como esta, que un tema se hable con la naturalidad, con la transparencia y con el compromiso para la acción, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Así es que por mi parte,
darte las gracias y bueno, pues al resto de compañeras y de compañeros que compartí, deciros que nos vemos y nos emplazamos el próximo 26 de noviembre con una nueva monografía en la que contaremos con Almudena Calero para hablar de Todos somos todos, Berta. Hablamos de compromiso y es compromiso a fuego. Así es que, bueno, pues nos veremos el 26 de octubre con Almudena y seguiremos profundizando. Así es que muchas gracias a todos y a todas y ánimo en este momento complicado que nos toca vivir.